Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este webinar de Asufin, en el que vamos a hablar de los seguros vinculados a las hipotecas. Vamos a dejar un par de minutos mientras os conectáis todos los asistentes a este evento, que también habéis sido muchos los que os habéis interesado en este tema. Tanto si ya tenéis una hipoteca con estos seguros vinculados, como si vais a contratar una hipoteca y os ofrecen seguros, este webinar os va a interesar. Vamos a contar con Antonio Gallardo, que es responsable de estudios en Asufin, y con Marisa Protomartí, responsable de servicios jurídicos en nuestra asociación. Y ellos van a analizar un poco, pues, van a explicarnos qué es una hipoteca, qué tipos de seguros se pueden vincular a la hipoteca, si realmente estos seguros nos hacen ahorrar, y van a responder después, como siempre, a todas las dudas que os puedan surgir. Y aprovecho para recordaros que si tenéis preguntas y preguntas, lo hagáis por favor en el menú de preguntas y respuestas que encontráis aquí debajo. No lo hagáis en el chat, porfa, porque si no es bastante probable que se nos pierda alguna de las preguntas. Entonces, para poder al final del webinar responder todas, por favor, justo, veis os va a aparecer aquí debajo, preguntas y respuestas, hacéis clic y allí podréis escribir todas las preguntas que tengáis y al final del webinar os las responderemos en directo, tanto Antonio como Marisa. Así que ya vemos cómo os vais conectando. Aprovecho también para recordaros que, como siempre en Asufin, tenemos preparados varios webinars más para los próximos meses, tanto en julio como en junio. Hablaremos de distintos temas, de la ley de segunda oportunidad. Vamos a hablar también de la subida del Euribor y de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno y de las ayudas que les podéis solicitar si no podéis pagar la cuota de la hipoteca o os cuesta hacer frente al pago de la cuota de la hipoteca. También, si vivís de alquiler, os interesa uno de los webinars que tenemos preparados en julio sobre los derechos que tenemos los consumidores como inquilinos. Y también vamos a hablar de préstamos y de tarjetas revolving y de todo tipo de créditos que muchos consumidores piden para poder pagar sus vacaciones de verano. Así que estos 4 webinars son los que tenemos preparados ya para las próximas semanas y próximos meses antes del parón veraniego. Así que también creo que mi compañera los está poniendo ya por el chat. Los tenéis también por el chat para que podáis apuntaros a ellos. Los tenéis todo en la página de eventos. Y también en la página de eventos podéis ver todos los webinars que ya hemos hecho hasta ahora. Como sabéis, subimos todas las grabaciones a YouTube. Así que si queréis ver alguno de los que hemos hecho hasta ahora que os habéis perdido, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de eventos podéis buscar el tema que os interese y ver todos los que hemos realizado hasta ahora, que son muchos. Así que yo creo que ya sin más dilación voy a dar paso a Antonio, que va a comenzar con la primera parte de la presentación de este webinar. Y después, cuando termine Antonio, daremos paso a Marisa y ya después pues vuestras preguntas y resolveremos todas vuestras dudas. Así que ya veo aquí a Antonio en pantalla. Bienvenido, Antonio, muchas gracias, te doy paso ya. Muchísimas gracias, como siempre, Clara. Pues nada, muy buenos días y nada, bienvenidos a todos y todas a este webinar que creo que será de mucho interés, dado que casi todos tenemos hipotecas o muchos tenemos hipotecas y muchos tenemos al final productos vinculados, siendo la estrella de estos productos vinculados el seguro. Voy a empezar a compartir pantalla. Si me disculpéis un segundo, no tardo nada y la compartimos y empezamos a ver. Pues nada, lo que decíamos, este seminario yo creo que un webinar pues muy interesante por la gran vinculación que tienen los seguros y además los cambios que hemos tenido en los últimos años y en el cual, bueno, pues yo también voy a aprovechar para dentro del entorno de lo importante, ¿no? Que es saber diferenciar esa rentabilidad, esa vinculación a través de seguros, llevarla también a otros tipos de productos y como una herramienta que hemos creado en Asufin, en la cual bueno, pues creemos que es de una enorme utilidad como dentro de su gran gama de calculadoras, como es la calculadora de vinculaciones. Nos ayuda mucho a tomar decisiones, no solo a la hora de contratar la hipoteca por primera vez, sino lo estamos viendo ahora a la hora de cambiar, ¿no? Porque los cambios de hipotecas están siendo en muchos casos
una oportunidad, o lo intentan los bancos, para que, bueno, vincularnos y darnos a contratar muchos productos, entre los que están los seguros. Aquí tenéis el resumen de lo que voy a explicaros brevemente, esperando eso, que sean ideas que sean claras, que las entendáis, para que luego, bueno, pues en este turno de preguntas siempre tan interesante que tenemos en los webinars, pues dar respuesta y sobre todo por lo que buscamos siempre, dar ayuda. Entonces empiezo un poco con definiendo un aspecto básico, pero que muchas veces, a pesar de que, bueno, pues cada vez se da más énfasis y se destaca y que la normativa es muy clara, a veces perdemos de vista, ¿no? Qué es la TAE y la importancia que tiene la TAE, ¿no? Las breves líneas es definir lo más interesante. Lo primero es que es la única medida financiera que tenemos para comparar ofertas en préstamos o créditos con independencia de sus condiciones particulares. Nos podemos encontrar que hay condiciones comunes que siempre repetiremos, ¿no? Pues, existe un tipo de interés, ya sea fijo o sea variable, pero luego a partir de entonces todo cambia. Hay hipotecas que tienen comisiones de apertura, otras no lo tienen. Hay hipotecas que tienen vinculaciones en seguros, otros no lo tienen. Por eso, entre esa amalgama y la importancia que tiene siempre de mirar muchas ofertas en la contratación nueva y en el cambio antes de decidirnos, pues la TAE es donde juega un papel primordial. Y teniendo en cuenta lo que digo en el segundo punto, que las entidades están obligadas a informar sobre la TAE. En la publicidad, en cualquier publicidad, en cualquier oferta, sea vinculante, no sea vinculante, toda documentación en la cual se nos hable de las condiciones de la hipoteca y de sus intereses, que siempre tiene que venir la TAE en todos los documentos para que lo podamos comparar. ¿Por qué? Porque al final la TAE, ¿qué es lo que hace? Sintetiza en una cifra todos los aspectos claves del coste de una hipoteca, que es su duración, ya que cuando se tienen unos gastos, a veces que son fijos y de apertura, no pensemos solo en la comisión de apertura que pagamos al principio, sino prácticas que afortunadamente van a menos, aunque siguen existiendo, como primas únicas, pues al final se diluyen en el tiempo. Si tenemos una hipoteca más larga, pues esos costes añadidos son menores. Los intereses, los gastos, las comisiones y sobre todo lo que pongo al final, aquellos otros productos cuya contratación y pago por parte del cliente es obligatoria para obtener el crédito. Luego lo explicaremos mucho mejor, lo explicará Marisa muchísimo mejor, pero al final no existe esa obligación de que nos obligan a contratar el seguro, pero sí que nos pueden sopesar dos ofertas, una con seguro y otra sin seguro, y si aceptamos la que tiene el seguro y esa vinculación, ¿no?, que nos rebaja los tipos de interés, pues tiene que venir reflejado en la TAE, y esa se viene ahí su importancia. Entonces, la TAE de los productos vinculados, al final, lo más común, ¿qué nos ofrecen para tener un tipo de interés más favorable? Ya ha dicho Marisa, luego os explicará muy bien qué aspecto tenemos que tener en cuenta y cómo nos lo tiene que ofrecer el banco, pero lo que nos puede ofrecer domiciliar la nómina es el clásico y no nos suele generar problemas, porque al final donde pagamos este coste tan importante es donde tenemos los ingresos, domiciliar recibos. Contratar tarjetas, y aquí empezamos ya a tener nuestras dudas, porque a veces esas tarjetas vienen con la obligación de que hagamos un uso de ellas, hagamos un mínimo de compras, y a veces estas tarjetas son incluso revolving, y al obligarnos a hacer 3 compras al mes, pues ya empezamos a tener un coste, aunque puede ser que la tarjeta sea gratuita. Contratar un plan de pensiones, que es algo que no viene en la TAE, ya lo adelanto, porque al final son aportaciones que hacemos, pero no es un pago como hagamos un seguro, pero que al final también tiene su lado negativo, porque lo que estamos haciendo es quitarnos una liquidez, llevarles un producto no líquido, para que luego además conseguir un ahorro, que a veces el ahorro es insignificante, y contratar un seguro, que hemos dicho que es un clásico, sobre todo porque ya no va al seguro del hogar, sino que al final lo que nos va en muchos casos es a otros tipos, seguros de vida, seguros de protección de pago, etcétera. Esto ya lo explicará mucho mejor Marisa, pero cómo se regulariza la venta vinculada en un contrato de préstamo, que está prohibida, y a no ser que el banco demuestre que esa venta pues, acarrea un claro beneficio para el cliente. Y si vas a contratar un seguro de daños, que es el que es obligatorio con la hipoteca,
que el banco tendrá que aceptar pólizas alternativas, que es un punto también importante, porque lo que nos estamos encontrando de forma tradicional, generalizar nunca es bueno, pero lo normal que nos encontramos es que las pólizas que nos dan los bancos, que en verdad son aseguradoras del propio grupo bancario o que tengan un acuerdo, suelen ser productos más caros que los que encontramos en el mercado. Y que, bueno, puede vincular una cuenta, en todo caso, aunque no queramos domiciliar la nómina, porque necesitamos un instrumento financiero para realizar los pagos corrientes, ¿no? Bueno, pues la venta combinada, ¿qué es lo que nos ofrecen, no? Pues al final es un paquete de productos en el cual, bueno, lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que ver muy diferenciada la oferta con vinculación o sin vinculación. Y lo veremos de forma muy clara en un ejemplo muy llamativo, real, de este mes, para que veáis las condiciones y cómo a veces, hasta en el primer impacto, viendo lo que es el tema de la TAE, algo que puede parecer mucho más atractivo porque paguemos una cuota inferior, puede resultar más caro y tenemos que tener muy en cuenta. Ya adelanto otro punto que es clave. Puede ser que sea interesante, por ejemplo, contratar un seguro de vida. Puede que no lo queramos, puede que sí. Ya no es que nos interese o no. Desde luego, el primer paso es que nos interese para poder aceptar esa vinculación que lleva una rebaja, sino que miremos, como hemos dicho, los precios y las condiciones que nos ofrecen cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? En primer lugar, lo que digo, si lo que nos ofrece tiene alguna utilidad para nosotros. Nos pueden pedir una alarma para que contratar para tener una hipoteca. Nos pueden pedir un seguro de protección de pagos y de repente no veamos que tengamos esa necesidad porque somos, por ejemplo, funcionarios que tengamos el trabajo asegurado, ¿no? Y que nos cubran circunstancias como el desempleo es absurda, ¿no? Entonces tenemos que ver si existe una utilidad. En segundo lugar, lo que digo, siempre hay que mirar las alternativas en seguros y en todos los productos que ofrecen otros proveedores y comparar. Puede ser que no sea útil, pero de repente que sea un producto que nos coste el doble. Y si nos cuesta un seguro el doble con una hipoteca de 30 años, estamos hablando de unas diferencias económicas muy importantes. Por eso hay que mirar no solo la rebaja de los tipos, que es muy llamativa. Oye, que es que si no vinculo tengo Euribor más 2 y si vinculo tengo Euribor más 0,75, puede ser muy atractivo. Y desde luego hay circunstancias económicas que lo son más. Cuando los tipos suben o como han subido estos meses, toda bonificación es más atractiva que cuando los tipos son más bajos. Pero bueno, hay que mirar qué implica, ¿no? Aceptarlo. ¿Qué efecto tendría la cancelación de estos productos? He puesto el ejemplo de la alarma, ¿no? Que hace una entidad financiera muy conocida, bueno, pues le ofrecen la vinculación de hipotecas e incluso de préstamos al consumo. Ya no solo que lo contratemos, sino que resulta que en ese contrato podemos decir que es que tenemos que estar 5 años, 3 años con la empresa. Entonces, no es eso que digamos, bueno, es que no me interesa, pues voy a quitarlo. Pues eso lo mismo podemos hacerlo con un seguro, anunciándolo con un mes antes del vencimiento, pero en un caso de otros productos, pues puede que nos estemos, entre comillas, atándonos durante más tiempo y hay que analizarlo muy bien. Y bueno, en el caso de los planes de hacer aportaciones a planes de pensiones, también tener carteras de productos, de fondos de inversión, que también es algo que se ve con relativa frecuencia. Tener en cuenta no solo esa tesorería que ya he dicho antes que estamos quitando, sino que es que además podemos hacerlo en un producto que nos acarree pérdidas. Y aquí creo que lo más interesante es que veamos el aspecto más práctico. Entonces, os pongo un ejemplo de hipoteca fija de la entidad Abanca en las condiciones que por lo menos tenía hace unos días, no más, ¿no? Creo que no habrán cambiado. Vemos de repente que la TIN sin bonificación es el tipo nominal, lo que nosotros vamos a pagar en la cuota es un 4,85 y la máxima bonificación, es decir, aceptando una serie de productos que ahora os voy a mostrar, es un 3,85, es una diferencia considerable, más si estamos contratando una hipoteca al principio y con unas cantidades elevadas, es un punto por ciento, pero fijémonos en la TAE. La primera, sin bonificación, sube un poquito más de medio punto, del 4,85 al 5,49.
Pero es que la que tiene máxima bonificación, vemos que nos sube casi 2 puntos, del 3,85 al 5,74. Y nos encontramos un hecho que no es el más común, porque muchas veces estos costes no vienen implícitos en la TAE, vienen por fuera, pero nos vemos en común que en una diferencia de nominal, en este caso de un punto, se ha convertido en una diferencia negativa. Pagamos más con la máxima bonificación. Es un caso muy obvio, pero también pensemos que otros, que incluso podemos encontrarnos que la TAE bonificada sea un poquito inferior, veamos que tienen otros costes o que esas diferencias se estrechan mucho, ¿no? Y que nos estamos atando. En este caso es muy extremo, pero bueno, pues aquí podemos ver todo lo que nos piden, que no es poco, ¿eh? Nos piden unas cantidades, nos piden mucho. Domiciliar la nómina, pero luego una bonificación más es que tengamos 2.500 euros mes a mes que estemos poniendo o 3.500 si tenemos otros ingresos. Nos están pidiendo un seguro de vida para cogernos un 0,25, otro seguro de hogar para tener un 0,20. Y luego tenemos que tener la tarjeta de crédito a banca en el que al menos hagamos compras de 2.500 euros al año. Y una tarjeta que además tiene una comisión anual de 43 euros. No es que solo nos obligan a comprar, sino nos obligan a comprar y gastar, sino que es que tenemos que pagar por ella. Ahorramos por un sitio y de repente nos ponen a pagar por otro. Eso es lo que debemos fijarnos, y en los seguros lo veréis que es un caso muy claro, pero que lleva a todos los sitios. Entonces, al final, convertimos lo que parece un beneficio en un coste. Y en una decisión tan importante en cantidades y en tiempos es fundamental. Frente a esto, pues es lo que nosotros hemos creado diferentes herramientas para que podamos comparar y podamos elegir las mejores. Y una, pues bueno, pues por supuesto está en nuestra hipoteca y tenéis la URL, pero bueno, es accesible muy fácilmente desde nuestra web. Tenemos uno que es la cálcula de la cuota de tu hipoteca con o sin productos vinculados. Yo, bueno, pues aquí he puesto un ejemplo de 150.000 euros, es una hipoteca tipo, más o menos lo que nos movemos ahora, y a una hipoteca en los plazos más o menos que nos movemos, del 25. Y aquí, bueno, pues veréis que de una forma muy fácil, en esta información, como os he mostrado en el ejemplo anterior, en el cual existen TIN y TAE de las dos ofertas con sin vinculación, pues solo tenemos que introducir los datos. Tenemos aquí en la parte superior, pues la que tiene el producto vinculados y que sin productos vinculados y con productos vinculados. ¿Qué es el resultado que obtenemos? Pues al final el resultado que obtenemos es que lo que vamos a ver es no solo nuestra cuota, que viene aquí en esta parte, en la parte izquierda, que es importante, porque al final vemos, oh, pues mira, es que tengo un ahorro que no está mal, ¿no? Porque son más de 84 euros, ¿no? De ahorro al mes, que es un dinero, ¿no? Al año, ¿no? Pero claro, la primera tiene un gasto equivalente de 44, la vinculada ya tiene un gasto equivalente de 150 euros. Vemos claramente que la diferencia ya se nos ha ido. Y que al final, que esto es lo más interesante de esta calculadora, lo que tenemos es una cuota ficticia, que nosotros pues lo que la denominamos es la cuota mensual equivalente, que no es la cuota que tú estás pagando al banco mes a mes, sino es la cuota con todos los servicios que tú estás pagando, para que tú puedas comparar y ver claramente, en este caso, que la que era muy barata de 779, en real lo que pagas por esa tarjeta, por esos seguros, son 929 en el mes. Y la que eran 863, pues sube a 908. Al final el resultado, que es lo que nos interesa, es que incluso vinculando, incluso consiguiendo en este caso un ahorro de un 1%, lo que tenemos es que hemos conseguido el efecto contrario. Estamos pagando 21,28 euros al mes, que es el equivalente a pagar 255 euros más al año. Este ejercicio, que es sencillo, porque solo necesitamos saber las TIN y las TAEs de cada uno de ellos, pues nos ayuda a tenerlo, pues a conocerlo. Y teniendo en cuenta, repito, y ya para cerrar esta parte y dar paso a Marisa, que existen otros gastos que no vienen en la TAE. Que incluso saliendo más favorecidos, tenemos que pensar qué supone para nosotros hacer una aportación a un plan de pensiones, qué supone para nosotros contratar una alarma, que hay que ver todo lo que nos obligan detrás
para ver lo que en verdad es lo que buscamos, ¿no? Conseguir la hipoteca más económica para conseguir, bueno, pues si ahorramos algo, lo podemos destinar a cancelar o amortizar hipoteca y nos salga mucho mejor. Necesitamos la hipoteca más económica y también la que nos permita, bueno, ser más flexibles y, bueno, pues adaptarnos a circunstancias que, como hemos visto en estos últimos meses, son adversas y las cuales, pues lo que único que está pasando es que cuando cogemos una hipoteca peor, pues al final tenemos un margen de maniobra pues también más escaso. Y yo por mi lado, por aquí vamos a quitar el compartido de pantalla, por aquí ya os dejo. Clara, el micro. Ay, disculpadme, que estaba silenciada. Gracias, Antonio. Decía que veo ya a Marisa también por aquí en pantalla, así que ya sin más dilación le voy a dar paso para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Antonio. Ha sido muy, muy ilustrativo y me lo has dejado muy bien para que yo ahora pueda iniciar mi parte. Quiero retomar esto último que nos contaba Antonio, ¿no? De la importancia que tiene en una operación, no, en una operación, no, en la operación jurídico-económica más importante de nuestra vida, que es la contratación de la hipoteca, que es más importante y más duradera incluso que otras operaciones como casarse o tener hijos, ¿no? Los hijos tarde o temprano se van, las hipotecas son 30 años o 40 años clavadas como no vayamos amortizando. Entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos que ser capaces, a través de la información que nos da el banco, que es precisamente el objetivo de la transparencia, ¿no? De esa famosa transparencia que manejamos una y otra vez, pues el objetivo de esa transparencia es que con la información que nos ofrezca el banco seamos capaces de comparar las diferentes ofertas del mercado y quedarnos con la que más nos interesa, que siempre va a ser la más barata. Y tenemos que tener cuidado con la publicidad que hace el banco. Este ejemplo de Abanca ha sido muy ilustrativo, porque muchas veces la publicidad del banco hace el efecto óptico, ¿no? Como veíamos con un tip más pequeño, de que estamos o vamos a pagar menos, de que la oferta es más barata, pero cuando vamos a la letra pequeña y observamos los costes asociados, tanto si forman parte de la TAE como si no forman parte de la TAE, resulta que no, que esa ilusión óptica de la bonificación no es tal, sino que nos va a salir más caro, como se dice conversacionalmente, más caro el collar que el pez. Yo entiendo, porque esto cada vez da más pereza, porque cada vez es más la documentación que hay que examinar y cada vez los conceptos van saliendo nuevos y es difícil a veces distinguir lo que es una venta combinada de lo que es una venta vinculada, de lo que es obligatorio y de lo que no es obligatorio, pero me gustaría que tuviéramos en mente que el objetivo y la finalidad de la transparencia es poder comparar. Y para poder comparar hay que leer la letra pequeña. Y si nos da pereza, bueno, pues para eso existen multitud de profesionales que prestan servicios de asesoría hipotecaria o de intermediación hipotecaria o de asesoramiento legal, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con esta parte, digamos, más jurídica dedicada a los seguros relacionados con las hipotecas. Ha esbozado antes, Antonio, las diferentes clases de seguros que pueden aparecer asociados a una hipoteca. En primer lugar está el seguro de daños o de incendio o multirriesgo, ¿no? Que es el único que es actualmente obligatorio contratar por la hipoteca, porque tiene como finalidad pues, garantizarnos tanto al banco como a nosotros que si nuestro domicilio desaparece, por ejemplo por un incendio, pues el capital del préstamo se pague con cargo al seguro y no sigamos nosotros vinculados por la hipoteca, aunque haya desaparecido el bien hipotecario. También pueden asociarse a las hipotecas los seguros de vida o incapacidad permanente, que permiten que con cargo al seguro, bien en caso de fallecimiento o bien en caso de incapacidad permanente, sea el seguro el que abone la deuda pendiente. Y también seguros de protección de pagos que pueden ir asociados o no al anterior, al seguro de vida o incapacidad, y que tienen como finalidad igualmente pagar, pero la diferencia con el anterior es que es para los casos de incapacidad temporal o desempleo. Este último seguro puede aparecer como una cobertura adicional al anterior o puede aparecer la contratación de forma independiente.
Este seguro también es muy habitual en los seguros de préstamo al consumo, por ejemplo, en las tarjetas, en los créditos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre venta vinculada y venta combinada y por qué es esto importante? Esto es importante porque, como veremos a continuación, la regulación sobre este tipo de productos antes de la Ley de Crédito Inmobiliario del 2019 era uno y era mucho más permisiva, y la contratación después de la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019 es mucho más restrictiva. Entonces, el primer concepto que me gustaría que tuviéramos claro es que un seguro vinculado es un seguro que es obligatorio contratar y que un seguro en la modalidad de venta combinada es un seguro que nos ofrece el banco asociado a una ventaja que normalmente va a ser una reducción del diferencial. Bien, pues en el primer caso, venta vinculada, seguro vinculado, como hemos dicho, después de la Ley de Crédito Inmobiliario, el único obligatorio es el seguro de daños y es excepcionalmente en algunas circunstancias el seguro de vida. Pero como ya no es obligatorio hacerlo con el propio banco, si el banco exige ese seguro, puede aceptar o bien el suyo, y te va a ofrecer el suyo, de hecho, claro, suma su interés porque gana más dinero, pero también está obligado a aceptar cualquier otro que el consumidor le traiga. O sea que si le dice, mire, es que es obligatorio el seguro de daños, pues lo que hay que hacer es mirar la oferta del banco, con los criterios que nos ha indicado Antonio, y luego ir al mercado, que ya no hace falta ir a 27 sitios porque hay comparadores de seguros, hay mediadores de seguros y hay multitud de sitios web que nos ofrecen esta información de forma muy sencilla y ver si nos sale más barato el que nos está ofreciendo el banco o el que yo pueda conseguir el mercado. Y ojo, barato no es solo el precio, también es que hay que mirar la forma de pago, si se va a pagar trimestralmente, mensualmente o anualmente y con cargo a nuestro patrimonio o con cargo al propio préstamo, es decir, de forma financiada, y hay que ver también las coberturas. ¿Por qué? Porque, como señalaba Antonio, los seguros que nos ofrecen los bancos habitualmente son más caros y con menor cobertura que ese mismo seguro que pudiéramos comprar nosotros en el mercado. Con lo cual, punto número 1, vinculado únicamente es necesario el seguro de daños. Punto número 2, no es necesario que me coja el del banco. Al banco le tiene que valer cualquier seguro de daños que yo le traiga y que una de las características, evidentemente, de ser un seguro de daños que proteja el bien hipotecado y que lo proteja durante toda la vida de la hipoteca. Cualquier otra venta vinculada después de la Ley de Crédito Inmobiliaria está prohibida y, por lo tanto, no será obligatoria, será opcional. Y será opcional y se ofrecerá al prestatario siempre que ofrezca una ventaja para el prestatario. Para saber si es una ventaja, necesariamente nos han tenido que ofrecer o dar la información a la que aludía Antonio, de manera que tanto en la FEIN como en la FIPER nos informen de cuál es el coste del préstamo con los productos vinculados y sin los productos vinculados, para que yo pueda ver de forma clara y comprensible, es decir, ese ejemplo que ha puesto Antonio de la banca no sería claro y comprensible porque hace el efecto óptico de ser más barato y no lo es, de cuánto me cuesta el préstamo al mes y cuál es mi bonificación al mes. Y si veo que el préstamo me cuesta 150 y que la bonificación es 50, pues evidentemente no me interesa la bonificación y por lo tanto rechazaré el seguro. Y quien dice seguro, dice cualquier otro producto combinado. Pero bueno, el webinar de hoy trata sobre eso. Igualmente habrá que ver si el seguro que estoy contratando es un seguro que se llama seguro, pero que luego en su contenido pues no cubre absolutamente nada. Eso es también bastante bien. De hecho, ayer leía una noticia en la que una persona había contratado un seguro de sanidad para el seguimiento de su embarazo y este seguro no le cubría el parto, ¿no? Pues desnaturaliza completamente las coberturas, lo que tú querías con el seguro. Bueno, pues en este caso también habrá que mirar si es un seguro de verdad o si es pagar por pagar para obtener una bonificación que además no está el bonificado. Pero ojo,
Antes de esta ley del 2019, como he dicho antes, el régimen era mucho más permisivo. La única regulación concreta sobre este tipo de productos es del año 2011, que es esta orden del Ministerio de Economía, que permitía a las entidades bancarias vincular, es decir, obligar al prestatario para contratar la hipoteca con él a la contratación de otros productos, seguros, alarmas, todo tipo, ¿no? De tarjetas, créditos, lo que sea. Incluso cosas que no tienen nada que ver con actividad bancaria. Pero obviamente sí que establecía esta orden ministerial que el banco debe informar al cliente de forma expresa y comprensible sobre si era obligatorio o no, sobre el coste, sobre si está financiado, sobre si ese coste se integra en la TAU y cuál es el concreto coste de estos productos de forma autónoma y no vinculados a la hipoteca. Y esta información se tiene que tener con carácter anterior a la contratación del préstamo hipotecario para que uno pueda efectivamente comparar esa oferta que le está haciendo el banco con esos productos vinculados con otros del mercado. Yo sé que ahora mismo estaréis pensando mucho. Pues es que a mí, claro, me lo pusieron como obligatorio, patatín y patatán. Sí era obligatorio. Pero, evidentemente, tú puedes ir a otro banco y ver cuáles son, o podías haber ido a otro banco y ver cuáles son las vinculaciones que, asociadas a unas determinadas ventajas, te ofrecía el banco. Lo que no tiene ningún sentido, y insisto en que ya sé que da pereza, pero esto es una operación jurídico-económica muy importante, es no haber consultado la FIPER, no haber consultado la oferta vinculante, no haber consultado el contenido de estos seguros y aceptarlos sin más, porque esa es lo que me obliga este banco y no haber comparado con otros bancos. Insisto, ¿por qué? Pues porque en la legislación anterior al 2019 sí que había barra libre para los productos vinculados. Uno de los productos que tradicionalmente se ha ofrecido de forma vinculada, es decir, obligada con la contratación de los préstamos anteriores al año 2019, es el seguro de prima única financiada. Esto es un seguro de vida o incapacidad, ¿no?, de la categoría 2 que hemos visto antes, que efectivamente podía vincular el banco, pero que, como hemos venido diciendo, no a cualquier precio. Y desde luego no sin conocer el precio y sin conocer el contenido del contrato. Y desde luego a lo que tampoco nos podían obligar es a contratarlo de forma financiada. ¿Por qué? Porque al financiarlo estamos aumentando innecesariamente el coste del préstamo. Porque en el costo en el capital que me van a prestar se va a sumar a este capital del préstamo el precio del seguro y toda esta cantidad, capital del préstamo más coste del seguro, va a estar devengando intereses durante toda la vida del préstamo, cuando yo podía haber elegido la modalidad de pago mensual, la modalidad de pago trimestral y no de forma financiada, de forma que si a mí en un determinado momento me deja de interesar este seguro, pues lo doy de baja y me quito la bonificación, pero ya no tengo el coste del seguro. O si, por ejemplo, a mí en mi empresa, en mi trabajo o mi cuñado me ofrece otro seguro más barato, pues puedo cambiar un seguro por él. El seguro de prima única financiada tiene, por lo tanto, la pega de que incrementa el coste del crédito. El banco no daba alternativas, es decir, no te dejaba traer otro del mercado, ni otra modalidad trimestral o mensual que me saliera más barata, porque evidentemente siempre va a ser más barato sin financiar, eso es así, es pura lógica. Y además, en muchísimos casos nos estamos encontrando que este coste asociado no aparecía en la información precontractual, en la oferta vinculante ni en la FIPER, es decir, que era una cosa que se decía verbalmente y que luego se encontraba, ¿no?, el prestatario como coste adicional a su préstamo, al punto de que muchas veces era simplemente una mención en el préstamo hipotecario, no de el señor o la señora tal, contratan también un seguro de prima única financiada con la empresa Patatitas, que por supuesto era filial del banco, y que se lo sumamos al seguro. Y muchas veces el prestatario ni siquiera tiene la póliza del seguro. Es decir, no sabe lo que ha contratado. No sabe en qué consiste el seguro que ha contratado. Si le cubre, si no le cubre, por qué dinero, en qué circunstancias, cuándo lo puedo dar de baja, cuándo no lo puedo dar de baja, etc.
Y una cosa importante respecto a estos seguros también es que, obviamente, si uno amortiza anticipadamente, tiene derecho a cancelar tanto el seguro de la modalidad que sea y de la forma de contratación que sea, y a que le extornen, es decir, le retornen la parte de este seguro no consumido. Es decir, si yo tengo una hipoteca a 30 años y un seguro por 20 y lo amortizo anticipadamente el año número 15, pues tengo derecho a que me devuelvan lo que yo he prepagado, ¿no? Con el seguro de prima única financiada, lo que yo prepagué el día de la constitución del préstamo y que no voy a gastar, que es del año 15 al año 20 o 25, lo que sea. Además, también hemos contrastado que el sobrecoste que estos seguros suponen respecto de otros del mercado es, como veis, por ejemplo, la media de los seguros vendidos por los préstamos en el año 2016, y estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Seguros. La media de los bancos era de 446,86 euros, mientras que ese mismo seguro, la media del precio ofrecido por las aseguradoras directamente, era de 249,26 euros. La diferencia de 200 euros, que es dinero. Y además, claro, tenía otra desventaja, que era que al estar vinculado no solo por la hipoteca, sino también por el seguro, era un problema también moverse de banco, llevarse la hipoteca a otro banco que me ofreciera mejores condiciones, bien vía subrogación o bien vía cancelación y contratación de un nuevo. Por todas estas razones, esta contratación del seguro de prima única financiada resulta una práctica abusiva que esconde además cláusulas abusivas también, o en muchos casos una absoluta falta de incorporación, porque no conocemos ni siquiera con anterioridad a la contratación ni el coste ni las condiciones del seguro, y esto permite su reclamación judicial ante los tribunales, bien por abusividad de condiciones generales de la contratación, bien por no incorporación o bien por el establecimiento de prácticas abusivas, porque muchas veces uno ni siquiera había consentido la contratación de este préstamo, y está dando lugar en los tribunales a la estimación de la abusividad de estos contratos, la anulación de estos contratos y la restitución de los importes abonados. Si bien tengo que decir aquí que la jurisprudencia mayoritaria en la actualidad es partidaria de retornar únicamente el importe no consumido, independientemente, en este caso, de que la hipoteca esté cancelada o no. Pero bueno, la verdad es que yo personalmente y los abogados que trabajan con ASUFIN, todos opinamos igual. Será una batalla larga, pero es una batalla justa el intentar que los tribunales, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, probablemente reconozcan el reintegro total de las cantidades, porque lo que es nulo lo es desde el origen y no puede permitirse que haya producido efectos, aunque estos efectos ya se hayan consumado, porque si no se estaría, digamos, premiando, ¿no?, al banco y por haber utilizado una práctica abusiva, y con ello se defraudarían tanto el principio de efectividad como el principio disuasorio de la Directiva 93/13 en protección de los consumidores. Bueno, y con esto yo termino mi presentación.